Buenos días. El trabajo que voy a presentar a continuación se llama Prácticas de enseñanza y actitudes de los docentes hacia la geometría en la escuela secundaria. Sus autores y autoras son Víctor Ferioli, Vanessa Poleri, Yaina Gambetta y quienes habla, María Arias Mercader. Este trabajo se desarrolló en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Forma parte de un proyecto promocional de investigación y desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo título es Las prácticas de enseñanza de las nociones geométricas, de la geometría en la escuela secundaria a la geometría molecular en la universidad. Dentro de una de las líneas de investigación de ese proyecto, podemos centrar este trabajo cuyos objetivos son identificar las prácticas de enseñanza de geometría en escuelas secundarias del Gran La Plata y explorar las actitudes de los y las docentes de escuela secundaria hacia la geometría. Específicamente, nos centramos en identificar las prácticas de enseñanza de geometría, analizando la gestión de la clase y relevando las actividades y aprendizaje promovidos en los estudiantes en clase de geometría, además de explorar las actitudes de los y las profesores y profesoras hacia la geometría. Las actitudes de los y las profesoras y profesores de escuelas secundarias y la enseñanza de la geometría constituyen parte del dominio afectivo de estos y estas últimos y últimas. Los aportes a la comprensión de las posibles vinculaciones entre prácticas de enseñanza y las actitudes constituyen elementos a tener en cuenta tanto en la formación inicial como continua de profesores y profesoras. Dichas vinculaciones resultan un aspecto a atender para fortalecer la enseñanza de la geometría, considerando que esta es una de las temáticas relegadas por los y las profesores y profesoras de secundaria en nuestra región, tal como señalan estudios anteriores, como los de Barrantes y Blancos, Grecia, Maya y Massa, Arias Mercader, Caldemartor y Alín Castro. El marco conceptual, desde donde hicimos nuestros análisis, fue el de la Escuela Francesa de Didáctica de la Matemática, que orienta el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires y los núcleos de aprendizaje prioritarios seleccionados por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Ambos promueven prácticas problematizadoras para la enseñanza de la geometría, frente a otro tipo de prácticas que aún persisten en las aulas, que son prácticas de tipo ostensivo. Las caracterizaciones de este tipo de prácticas han sido desarrolladas vastamente por autores tales como Sadowski, Fregona, Porras y Martínez. La metodología que escogimos fue una investigación de tipo cualitativo exploratorio, el diseño no experimental y transversal, y el ámbito espacio-temporal estuvo constituido por 5 escuelas secundarias de distintas zonas de la región del Gran La Plata en el año 2019. Las escuelas se seleccionaron considerando los y las docentes, 7 en total, y directores y directoras que aceptaron participar de la investigación. La muestra fueron 7 docentes de escuela secundaria que se ofrecieron voluntariamente a participar. Como técnica de recolección de datos, recurrimos a la observación de clases de geometría de cada curso, 7 clases en total, y a una entrevista semiestructurada a cada docente, también 7 en total. Como instrumentos de recolección de datos, se recurrió a registros escritos y grabaciones de audio de las clases y a 3 preguntas de un cuestionario administrado a cada profesor o profesora. La primera decía: ¿qué aspectos de la geometría abordás en la clase que vamos a ver? La segunda: ¿este tema de la clase es un tema que a vos te gusta enseñar? ¿Preferís no enseñar o te es indiferente? Y la tercera pregunta inquiría sobre cuál es la relevancia del tema para la formación de los y las estudiantes. Como instrumentos de análisis de datos, para los registros escritos y las grabaciones de clases, se empleó un protocolo que consideraba las actitudes de los y las docentes, los tipos de prácticas, problematizadoras u ostensivas a las que apelaron mayoritariamente, y las habilidades y aprendizajes promovidos en los y las estudiantes. Es decir, atendimos a la producción y análisis de construcciones geométricas considerando propiedades y condiciones, a la resolución de problemas mediante uso y explicitación de propiedades de figuras y cuerpos, a la formulación y validación de conjeturas sobre relaciones y propiedades geométricas que aparecieran en esas clases, atendiendo a lo que plantean los núcleos de aprendizaje prioritarios. O también puede ocurrir que las clases predominantemente consistieran en escuchar, observar y realizar ejercicios de aplicación de las nociones presentadas por él y la docente. Como técnica de análisis de datos, se apeló al enfoque cualitativo del análisis crítico del discurso de Van Dyck para analizar las respuestas al cuestionario. Bueno, si vamos a los resultados, del análisis de las clases surge que en 4 clases los y las docentes recurrieron predominantemente a prácticas problematizadoras, promoviendo que sus estudiantes desarrollaran habilidades y aprendizajes coincidentes con los establecidos en los núcleos de aprendizaje prioritarios. En las otras 3 clases,
apelaron mayormente a prácticas de tipo ostensivo. En cuanto a las características de estos docentes, 3 de ellos tenían menos de 5 años de antigüedad, 2 entre 5 y 10 años de antigüedad y otros 2 más de 10 años de antigüedad. Sin embargo, dicha antigüedad no tuvo incidencia en el tipo de práctica desarrollada. En cuanto a la relevancia del tema para la formación de los y las alumnos y alumnas, los y las docentes manifestaron que éste les permitía realizar otros abordajes de matemática y promovía en los y las estudiantes interpretar nociones geométricas, explicar, justificar, argumentar, deducir, comprender representaciones y utilizar propiedades. Por ejemplo, nos dijeron, una ventaja que tiene el trabajo en geometría es que se da mucho la justificación, pero yo lo que les pido es que aparte lo expliquen como si lo tuvieran que explicar a otro. Entonces, ahí en esa explicación se ponen en juego las justificaciones, las argumentaciones que hacen. Otro u otra docente explicó, yo creo que geometría, además del trabajo con reglas y compás, el trabajo con esos útiles, le permite abordar el contenido matemático desde otra área que es bastante interesante. Alguien dijo, sí, súper, no solamente en el poder manejar y entender, por ejemplo, que las representaciones son representaciones. Tuvimos opiniones que decían, primero, como todos los ejercicios de matemática o todos los temas de matemática, la deducción, pueden deducir, los va llevando a que deduzcan. Y ellos deducen bastante, ¿eh? Ellos van deduciendo bastante. A veces, lógicamente, hay que ayudarlos. También nos contestaron, el área del triángulo me parece importante porque sabiendo la del rectángulo y la del triángulo, pueden abordar el área de cualquier otra figura separándola o dividiéndola en triángulos, por ejemplo. Por eso me parece que poder calcular el área de por lo menos esas figuras básicas era importante. Y finalmente, otra de las opiniones fue, mi idea es tratar de que no se pierda lo geométrico, y por ahí, no sé, llegamos al área del rectángulo, pero primero vimos cuáles son las medidas, cómo medir el área y ahí llegar. No directamente decirles el área del rectángulo es tal, que aplique una fórmula, sino tratar de interpretar qué es el área o el perímetro. Todos y todas los y las profesores y profesoras manifestaron en mayor o menor medida que les gustaba enseñar geometría. Alguien dijo, me encanta geometría, me encanta. Las cosas que más me gusta enseñar es geometría, racionales, que me fascina, y proporcionalidad. Son las 3 cosas que me fascinan. Otro u otra dijo, no, a mí en general me gusta. Estoy más acostumbrada porque se da más la parte de números. Pero a mí este año me gustó mucho el tema de fracciones y esto de perímetro y área también me gustó. Un tercero o tercera dijo, se me hacen como súper llevaderas las clases, como que son más dinámicas en geometría. Aparte, segundo año tiene mucha geometría, al igual que tercer año, con razones geométricas y demás. Son como 2 cursos en los que trabajás muchísimo la geometría y me gustan en particular. Del análisis de las clases se desprende que las y los docentes que recurrieron a prácticas predominantemente problematizadoras tuvieron actitudes favorables hacia la geometría, mostraron entusiasmo durante la puesta en aula y se centraron en la enseñanza de aquellos aspectos del saber geométrico que identificaron como valiosos. Por otra parte, de dichos análisis surge que los y las profesores y profesoras, cuyas prácticas fueron predominantemente ostensivas, tuvieron actitudes tanto favorables como desfavorables hacia la temática considerada, exhibieron interés dispar en el aula y no abordaron la enseñanza de aquellos aspectos del saber geométrico que dijeron considerar valiosos. Bueno, vamos a compartir con ustedes nuestras conclusiones. Recordemos que se proponía indagar sobre las prácticas de enseñanza y las actitudes de los y las profesores y profesoras de escuelas secundarias en la geometría. Los resultados sugieren que podría considerarse una relación entre prácticas de enseñanza problematizadoras y actitudes favorables de los docentes hacia la geometría. Sin embargo, el carácter exploratorio de este trabajo requiere una indagación más a fondo sobre estas posibles relaciones. Les dejamos acá las referencias bibliográficas y les decimos muchas gracias.